¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Gotas de lluvia. Odio admitirlo. Odiaría hacerlo frente a cualquier persona, puesto que todos me tacharían de loco. Pero es como una espina clavada en mi interior, que difícilmente puedo sacar. Esa calamidad que otros ven como un simple fenómeno atmosférico, y hasta hay quien le da un toque romántico, para mí era el peor horror, del que en muchas ocasiones trataba de librarme como fuera. Me refiero a las gotas de lluvia. Mal presagio era ver el cielo oscurecerse, y cuando esa molesta plaga líquida iniciaba su tortuoso descenso hacia la superficie, era suficiente para quedarme paralizado del terror. Aún más que si me encontrara solitario en medio de un cementerio, a altas horas de la noche. Aún dentro de mi casa, tenía que hacer lo posible por distraerme como fuera, como una forma de protección ante el repugnante sonido que provocaba el golpeteo constante de las gotas de lluvia. De no hacerlo, temía acabar perdiendo la cordura si dejaba que ese horroroso sonido me poseyera en su totalidad. Juraría que, en medio del infernal sonido de la lluvia, podía escuchar escalofriantes voces torturando mis oídos, que no se callarían hasta que la maldita lluvia concluyera su diabólica manifestación. Justo son las 7 de la noche, y salgo de mi trabajo para dirigirme hacia mi casa, pero al momento que salgo hacia la calle, ese maldito presagio manifestándose en el cielo, maldita sea. Yo solo quiero escapar de su tortuosa sombra, antes de que descargue sobre todos su inmunda carga líquida. Rápido abordé un taxi parado frente a mí. Mientras el taxi marcha en dirección a mi domicilio, yo solo observo atento hacia el exterior, rezando por ganarle a la maldita lluvia. El taxista nota los nervios que me tienen dominado, y no duda en interrogarme si algo me ocurre. Yo de modo atento le digo que no es nada. Después de todo, ¿quién le daría crédito a un loco que teme algo tan natural como las gotas de lluvia precipitándose? Una vez que llego frente a mi casa, le pago al taxista y le agradezco por traerme rápido. Cuando el taxista inicia su marcha, me quedo estático frente a mi domicilio, pero me tranquilizo sabiendo que tan solo faltan unos metros para llegar a la entrada y acceder, evitando que incluso la primera gota de lluvia se atreviera a tocarme. Pero cuando avanzo, seguro de mi triunfo, de pronto, las primeras gotas de lluvia comienzan a precipitarse. ¡Dios mío, no! Me quedé estático, como si frente a mí se hubiera aparecido un perro salvaje, pero sabía que si lo hacía, dejaría que la lluvia me ganara y precipitaría sobre mi persona su infernal tormento. Así que apresuré más el paso, pero jamás me voy a explicar el porqué de que por cada paso que daba, la lluvia comenzaba a incrementar más, y justo a unos pasos de pararme frente a mi puerta, aquellas leves gotas de lluvia se transformaron en un horroroso aguacero. Como si se tratara de una pesadilla, el pánico me dominó casi en su totalidad, mientras mi persona se empapaba con esa espantosa humedad. Miraba aterrado por todas partes, como buscando ayuda, pero sabía que la única opción era lanzarme rápido hacia la puerta, meter la llave y abrirla hasta pasar a través de ella y cerrar, dejando a esa bestia bramar furiosa afuera por haber perdido a su presa. Esa era mi única esperanza. Logro llegar a la puerta y meto rápido la llave, pero ¿cuál va siendo mi horrorosa sorpresa al ver que mi puerta no se abre? Era algo que no podía creer ni explicarme, así que desesperado, luchaba con la llave por abrir la puerta, pero maldita sea, la desgraciada no se abre, no quiere abrir. Me siento desesperado ante tan inesperado suceso, mientras las gotas de lluvia caen encima de mí. Lo único que hago es forcejear con el cerrojo, el cual pareciera no querer dejarme entrar a mí, el legítimo dueño de la casa, y finalmente termino por dar de golpes contra la misma,
como si repentinamente hubiera perdido la razón. Estoy desesperado, enloquecido por estar empapado de lluvia y sin poder acceder a mi propia casa. Como si finalmente me hubiera dado por vencido, caigo sentado frente a mi hermética puerta, al mismo tiempo que me cubro los oídos para no escuchar las diabólicas voces en medio de la lluvia. De pronto se escucha un «Mami, no quiero que me dejes». Un niño grita aterrado y sumido en llanto, frente al inerte cuerpo sin vida de una mujer que fue sacada de un caudaloso río, mientras que encima de ambos y de otras personas más, presentes en la dolorosa escena, una abundante lluvia se precipita sobre todos. Aquel niño era yo, y esa mujer muerta y con el vientre hinchado era mi madre, la cual, por culpa de una horrorosa tromba, fue arrastrada al momento que el río que había en nuestra comunidad se desbordó, inundando todo por todas partes. Horas después la encontraron atorada en una rama y ya sin vida. Aquel doloroso recuerdo que se manifestaba en el momento que caía sobre mí la maldita lluvia, era el que revelaba el porqué de mi aversión hacia ella. Sintiendo que no había escape, lo único que podía hacer era derramar mis lágrimas, las cuales se mezclaban con las gotas que resbalaban por mi cara. Maldita burla hacia mis sentimientos por parte de la lluvia. Pero de pronto, a cierta distancia, las gotas de lluvia parecen dar forma a algo, una silueta. Una gigantesca y oscura silueta se aparecía a unos metros de mí. Aquella silueta avanzaba lentamente hacia mí y parecía que las gotas de lluvia se abrían a su paso. Mi tristeza al momento se volvió terror al ver la espectral silueta acercarse a mí. Pero cuando está justo enfrente, mi horror aumentó más al poder verla cara a cara. Esa imagen femenina, totalmente pálida, con moretones por diversas partes de su cuerpo y el vientre hinchado. Era mi madre. No había nada que yo pudiera hacer, mientras que el espectro que asemejaba a mi madre mostraba en su pálido rostro una macabra sonrisa y vomitaba imparable agua mezclada con sangre. Y aprovechando que yo me encontraba paralizado por el terror, el horroroso espectro lanzó un infernal alarido, mientras se abalanza al momento sobre mí, mientras yo me ahogo en medio de un espantoso grito. La mujer del puente, Puebla. El icónico puente de Obando guarda una de las leyendas más trágicas, un hecho sin precedentes ocurrido en la Puebla colonial. Sin duda alguna, el estado de Puebla es una de las entidades en las que se albergan las más misteriosas historias escritas en la época de la colonia. Ejemplo de ello es la que te voy a presentar a continuación, la cual sigue dando de qué hablar tanto a vecinos como a turistas que visitan esta zona. Hablo del emblemático puente de Obando, ubicado a un costado del Boulevard Héroes del 5 de Mayo y calle 3 Oriente. Estructura que en el siglo XVIII fue mandada a construir por el entonces regidor, Agustín de Obando Villavicencio, a fin de comunicar el barrio de Analco con la traza española de la zona centro de la ciudad de Puebla. Hoy en día, el puente de Obando es un atractivo turístico y miles de personas de todo el país lo recorren y disfrutan del paisaje urbano, sin imaginarse que este sitio resguarda una de las historias más perturbadoras de la Puebla colonial. Cuenta la leyenda que la familia de Abolengo Pérez Obando tuvo 2 hijos, un hombre y una mujer de belleza envidiable, María del Rosario. Cuando ella cumplió 16 años, se enamoró de un joven mestizo de clase media, amor que por supuesto fue reprobado por su padre, quien aseguró preferir estar muerto antes que ver a su hija pidiendo limosna en un puente al unir su vida con un hombre sin oficio ni beneficio. Al no poder estar con el hombre del que se había enamorado perdidamente, María del Rosario decidió perder su virginidad con su amado para que así a su padre no le quedara otra opción que aceptar su unión, a fin de evitar la deshonra de su acaudalada familia. Entonces pusieron manos a la obra, y ambos se entregaron el uno al otro, aprovechando que el padre de María del Rosario había partido un viaje de negocios. Sin embargo, la pareja no se percató que en la habitación en la que se consumaban su amor,
estaba el hermano de María del Rosario, escondido en un armario. El hermano no pudo soportar ver a su hermana en esa situación, por lo que de un salto salió del armario y le apuntó al joven. Pero el amor que María del Rosario sentía por su amado fue tal que se interpuso ante el arma, recibiendo un impacto de bala en el pecho, lo que acto seguido le arrebató la vida. A pesar de que su amado había librado la bala, el hermano de la bella joven, cegado por la rabia, también lo asesinó. El crimen quedó impune después de que la familia Obando argumentara que el hermano de María del Rosario había disparado para defender el honor de su familia. No obstante, tiempo después, el autor material del doble asesinato apareció muerto en un callejón, y las causas de su muerte siguen siendo un misterio. Ante la pérdida de sus 2 hijos, Agustín de Obando cayó en una fuerte depresión y se refugiaba en el alcohol. Se cuenta que una noche, mientras el señor Obando cruzaba el puente, se encontró con una joven pidiendo limosna. Entonces reconoció su voz. Se trataba de su hija, María del Rosario. Al intentar huir, su estado de ebriedad lo dominó y cayó al río, y desde entonces nunca más se supo de él. En la actualidad, se dice que todo aquel que cruce el puente de Obando a la medianoche se encontrará con una mujer pidiendo limosna, y solo aquellos quienes le obsequien una moneda tendrán la fortuna de cruzar el puente sanos y salvos. De lo contrario, podrían desaparecer en las manos de María del Rosario. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar el puente de Obando solo, a mitad de la noche? El payaso Twist. Mi nombre es John. Curiosamente, nunca me asustaron los payasos. De niño sentía respeto hacia las personas detrás de las máscaras. Me hacían reír y trabajaban como cualquier persona. No entendía por qué otros niños les tenían miedo. Tal vez su imaginación les jugaba en contra, o las pinturas faciales les parecían aterradoras. Vaya alguien a descubrir los misterios de la mente. Siendo ya un adulto, al cumplir 21, no tenía muchas amistades, solo un amigo de la escuela, al que veía una vez por mes, y a mis padres los veía una vez por semana en un almuerzo los domingos. En el trabajo no tenía compañeros, puesto que recién me había hecho dueño de un maxi kiosco, el cual atendía yo solo, y vivía en el piso de arriba. Prácticamente era mi casa y mi negocio. Los días pasaban y mi pequeño comercio iba ganando fama en mi barrio. Pronto cada día más gente asistía a él para comprar. Lo que era un trabajo repetitivo y aburrido, con pocos clientes irregulares, se transformó en algo más animado. Cada día conocía gente con la que, mientras vendía, entablaba charlas. Ninguno era un amigo, pero sí un conocido. Pronto mi negocio y yo éramos conocidos en el barrio, incluso queridos por los vecinos. A veces se presentaban clientes ridículos, que aún así recibían un buen trato de mi parte, pues eran clientela. Algunos se sorprendían de esto. Chicos y chicas disfrazados de personajes de series infantiles, hombres preguntando por objetos de mujer, y muchas cosas extrañas y bizarras. Pero hubo un cliente en especial que llamó mi atención. Un amigable hombre que iba por la ciudad con una máscara de payaso. Era conocido en el barrio. Algunos me contaban que estaba loco, otros que trabajaba de eso, pero se había obsesionado. Yo no lo conocía, puesto que estaba gran parte del tiempo en mi puesto de comercio. Hasta que, en un otoño frío y oscuro, con la oscura compañía de los árboles secos y los cuervos volando alrededor, llegó el famoso hombre a mi comercio. Se presentó amablemente y bromeó sobre el toldo del lugar, comparándolo con una carpa de circo. Me preguntó mi nombre y le respondí John. Acto seguido yo le pregunté cómo se llamaba, a lo que riéndose me dijo, Twist. Comprendí que el hombre se tomaba en serio su trabajo, puesto que no paraba de hacer chistes. Comencé a pensar que le faltaba un tornillo, pero aún así lo atendí amablemente, puesto que era un cliente más. El hombre con sinceridad expresó su asombro ante mi trato. Yo le dije que no le veía nada de malo y me despedí de él. Ya era de noche, por lo que cerré el negocio hasta el próximo día. A la mañana siguiente, a primera hora, a las 8 de la mañana, abrí el negocio y encontré una sorpresa peculiar. Twist estaba esperándome parado enfrente de las rejas que protegían las puertas. Le pregunté cuánto tiempo estuvo esperando, a lo que me respondió que se había quedado ahí toda la noche. No supe qué decir. Respondí con una risa falsa.
Me saludó y me pidió unas bombas de agua para mojar niños. Me preguntó si se las podía dar y me las pagaba a la tarde. Yo, con la esperanza de que no volviera, se las regalé. Me agradeció el gesto con un chiste y se despidió. Seguí mi rutina de ventas diarias sin mayor rareza. Algunos clientes algo bizarros, pero ninguno superado por Twist. Estaba listo para terminar el día y cerrar mi negocio, cuando alguien tocó al timbre. Supuse algo atemorizado que fuera Twist, pero estaba en lo correcto. Me dijo que no podía aceptar el regalo de hoy, por lo que me preguntó el precio y me entregó el dinero. Contó algunos chistes, preguntó por mi rutina y se fue. La misma situación con diferentes objetos se repitió los próximos 5 días. Globos, cornetas, vasos, platos desechables y serpentinas. A medida que se acercaba más, sentía una horrible sensación de rechazo y desespero por la presencia del hombre. Me decidí a expresarle cautelosamente, después de una semana de visitas, mi disgusto por las mismas. Respondió que bien. Tranquilamente se marchó caminando del comercio y no volví a verlo. En los próximos días, pude volver a mi rutina habitual, sin sufrir de esa extraña sensación, mezcla de miedo, nervios e incomodidad. Luego de 2 semanas, tuve que ir a buscar productos para abastecer mi comercio, por lo que cerré unas horas. El viaje duraba 1 hora y tenía que cargar los objetos a mi camioneta, por lo que tardaría al menos 3 horas en volver. Cargué todo sin inconvenientes y comencé el viaje de regreso a mi comercio. Sentí esa incómoda sensación otra vez. Comencé a imaginar al payaso acosador en mi comercio, esperándome cubierto de sangre, escondido debajo de mi cama, detrás de las cortinas de mi tina, y muchas otras situaciones horriblemente aterradoras. Me desesperé incluso antes de presenciar la horrible escena que comprobé. Al llegar a mi casa, afortunadamente antes de entrar verifiqué las ventanas. En ese momento vi una escena simple pero horrorosa. El payaso Twist estaba asomado con su horrible máscara observando a través de la ventana. Armado con un cuchillo en la mano y dando leves golpes en la ventana. La terrorífica Casa Dubois. Andrés Dubois llegó desde Francia a finales de 1800 con una sola misión: ser el ingeniero a cargo de las luminarias a gas público en el sector poniente de Santiago. En el viaje lo acompañó Rose Pirabel, su esposa, junto a su pequeña hija. Una vida feliz en ese lugar fue la que motivó al europeo a tomar la determinación de echar raíces en Chile. Para 1904, compró una extensa zona entre las calles Mapocho y Ayuntamiento, donde comenzó la construcción de una hermosa casona siguiendo líneas de la arquitectura francesa. Recién para 1912, y con la familia creciendo, la residencia estuvo culminada, pero justo antes de poder utilizarla, Dubois fue llamado al ejército de su país para colaborar en la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra, retorna a Chile con la esperanza de concretar su principal anhelo: ser padre de un varón. El matrimonio ya tenía 3 hijas, pero concebir un niño se convirtió en una obsesión para el ingeniero. Por eso mandó a colocar 2 gárgolas fuera de la casona como símbolo de fertilidad. También utilizó magia blanca para conseguir su objetivo, y no dudó en realizar otros tantos sahumerios. Cuando su esposa se embarazó, Dubois pensó que era la última oportunidad para ser feliz, pero algo salió mal. Tras el nacimiento, la partera le informó al francés que su bebé efectivamente era un niño, pero venía con problemas de salud. El ingeniero no aguantó la intriga e ingresó a la pieza para ver a su hijo. Ahí se encontró con un pequeño con malformaciones y que apenas podía respirar. La desilusión lo llevó a la locura. Tomó al niño del cuello, dándole muerte ante los ojos de su madre. Dubois enterró el cuerpo en el patio, mientras su esposa, apesadumbrada por lo sucedido, decidió colgarse y terminar con su vida. Tras ver esta imagen, el ingeniero se volvió loco y vivió sus últimos días sin cordura. Al tiempo, la casona fue traspasada a otra familia, pero el lugar comenzó a ser relacionado con la mala suerte. En la esquina de Mapocho con Ayuntamiento, los accidentes comenzaron a ser habituales, pero dentro de la casa ocurrían cosas más terroríficas.
como el llanto constante de un niño por varios rincones de la casa, que fue el primer indicio de que el lugar guardaba una energía especial. También aparecían diferentes sombras merodeando el espacio. Otros hablan de seres furiosos por las presencias femeninas, actuando con violencia, lanzando cosas y agotando las energías de quienes ingresaban al lugar. Se dice además que un supuesto tesoro de Dubois también estaría escondido en los alrededores de la casona. Estas almas en pena serían los guardianes del botín que aún sigue sin ser hallado. A tanto llegó la popularidad de este lugar, que incluso se utilizó para la grabación de la teleserie Tic Tac de TVN en 1996. El sitio fue llamado La Casita del Terror, y ahí transcurría gran parte de la trama protagonizada por Leonor Varela. La casa de los Dubois fue restaurada por última vez en 2007 por la municipalidad de Quinta Normal, que convirtió el inmueble en un centro cultural para la comunidad, aunque sin olvidar el tétrico pasado de la casona. Cada 31 de octubre se siguen realizando actividades vinculadas al inframundo. La familia Dubois debió cargar con la maldición que terminó en locura, muerte y decepción, energías negativas que aún se sienten en el aire de la casona, que guarda detalles que quizás nunca serán contados. Magia y brujería en México. La magia y la brujería en México es el resultado de la fusión de las tradiciones ocultas de los indígenas prehispánicos y las de los españoles que llegaron después de la conquista, además de los elementos del mismo tipo que proporcionaron los esclavos. La fe de las personas en aspectos sobrenaturales hace que busquen una respuesta a sus preguntas más internas a través de la lectura de cartas, del café, del tarot, de la mano, del cigarro, y obtener una solución favorable a sus problemas de amor, dinero, celos, mala suerte, desempleo, etc. Como lo relata un brujo para el diario El Sol de México, existen quienes toman muy en serio estas prácticas, así como charlatanes que cobran fuertes cantidades por ayudar a la gente con sus males físicos y espirituales. Y es que es más psicología que brujería la que engancha a la gente porque se necesita ser muy observador. Cuando se habla de brujería en México, muchos la clasifican como negocio lucrativo, más que un fenómeno ancestral. En el mercado de Sonora, en la Ciudad de México, se suelen ver brujos y hechiceros que dicen vender cifras que superan los $100 de diferentes prácticas para mejorar su suerte. No existen cifras oficiales, pero según se reporta, en el mercado existen 404 puestos que se dedican a la santería. Según algunos datos, por cada 3.500 personas podría haber hasta 100 brujas y brujos, ya que esto no es exclusivo de un solo género, y está tomando mucha fuerza día con día, y que ya es normal que cada clase social tenga sus propias brujas. La Posada del Sol. De la campana que se encontraba justo frente a la estatua de Francisco de Asís, colgaba el cuerpo de Fernando Saldaña Galván, quien jamás abandonó el hotel que construyó, aún después de su muerte. Hoy su espíritu lo habita y protege de cualquiera que intente atravesar las descomunales y desgastadas puertas de la Posada del Sol. Teoría, leyenda o verdad, la historia del hotel abandonado en el número 139 de la calle Niños Héroes, en la colonia Doctores, es asombrosa. El monstruo de concreto y otros tantos materiales que este soñador arquitecto jamás terminó guarda múltiples secretos sobre fantasmas, crímenes, suicidios y, por supuesto, un glorioso registro arquitectónico para México. Hasta ahora, los rumores sobre el fantasma de Saldaña o el de la niña de la habitación 103 han mantenido a muchos lejos del edificio. Si alguien se atreviera a pasar esas puertas, ¿qué es lo que se encontraría? Fuera y dentro de esta construcción de principios de la década de los 40, se encuentra una mezcla de corrientes arquitectónicas y artísticas que parecen fusionarse en un solo e imponente edificio.
Este monumento fue pensado como una residencia y hotel para artistas e intelectuales de la época, pues el ingeniero español encargado de su diseño y creación era un amante del arte. Lo que ahora son escombros, salones vacíos con gran eco, sótanos oscuros, ventanales enlamados, paredes empolvadas y un terrorífico jardín, fue en su momento un magnífico recinto de acabados preciosos y dimensiones impresionantes. Dentro de los muros que cercan el lugar hay una hermosa capilla custodiada por dos impresionantes figuras de piedra de San Francisco de Asís y un lobo. Justamente frente a una de estas estatuas, Saldaña decidió asfixiarse después de quitar la vida a sus hijos y su esposa, quienes habían quedado en bancarrota debido a las deudas que el arquitecto acumuló al construir la Posada del Sol. O al menos, eso cuenta la leyenda. De hecho, se afirma que hay una niña que deambula por los pasillos que conectan con la habitación 103, misma a la que en varias ocasiones se descubrió que la seguridad del lugar le había puesto un altar. La parte mística del hotel es la que crean las dobles paredes del edificio, mismas que dirigen hacia pasillos secretos que atraviesan todo el lugar. A pesar de tratarse de un inmueble inhabitado durante años, los vecinos aseguran que durante las madrugadas se escuchan gritos estremecedores que salen de ahí. Además de los fenómenos paranormales, el eclecticismo en su interior es lo que más asombra a todos los que se han obsesionado con el edificio, mismo que reúne muestras de Art Nouveau y de una estética barroca. A pesar de que todo está lleno de capas y capas de polvo, es posible distinguir los diferentes espacios de la posada. Desde baños suntuosos, un bar con barra circular, un pequeño y lujoso teatro, hasta habitaciones enumeradas con elegantes placas de metal, es lo que se oculta tras las paredes del ahora edificio clausurado. Uno de los pisos del inmueble se encuentra a 1 metro bajo el nivel del suelo, y es precisamente ese el que ha causado mayor temor a sus pocos y privilegiados visitantes. Los que han tenido el valor y la oportunidad de entrar a la Posada del Sol han visto lo que queda del piso cuadriculado en negro y blanco, las columnas descomunales que sostienen los techos y los rastros de la chimenea del hotel. La construcción de Saldaña también cuenta con balcones desde los que se puede ver el jardín borrascoso, mismos que se necesitan atravesar para notar la cúpula de la capilla. En esta se encuentra un gran pentagrama dentro de un círculo, al igual que una serie de símbolos y frases en las paredes. La simbología inscrita en esta zona del edificio dio lugar a distintas teorías que relacionan al arquitecto y su creación con la masonería. Son 4 pisos los que conforman este sitio abandonado, y según muchos, también embrujado. Para llegar a cada uno se necesita pisar las piedras intrincadas en las escaleras, las cuales dan hacia ventanales rotos y enormes. Desde el último escalón de cada piso se pueden ver corredores eternos y cuartos inmensos que causan gran ansiedad. El desamparo de lo que fue una bella impresión arquitectónica de acabados barrocos y modernistas al mismo tiempo, no solo son muestra de una decadente responsabilidad urbana, sino los únicos vestigios del esfuerzo de un arquitecto que intentó crear el paraíso en la tierra. La versión más creíble y acreditada sobre lo que realmente sucedió con el arquitecto de este hotel, de aspecto macabro, es la que explica que Saldaña murió de neumonía en su propia residencia, meses después de declarar inconclusa la construcción de esta leyenda de concreto. Su ambicioso proyecto hoy sigue deshabitado, y desafortunadamente, cada segundo se cae a pedazos. Lo que muchos describen como una combinación desquiciada, para otros se trata de una rica mezcla de íconos de la mitología griega con personajes de la Revolución Mexicana en un solo lugar. La misma genialidad del recinto es la que causa tanto terror a quienes han cruzado sus puertas, pues la posada ha sido investigada por muchos periodistas y diversos profesionales que aún se preguntan qué será de ella. Las teorías sobre el futuro de la Posada del Sol apuntan a que la lucha política para entregar el inmueble a un solo par de manos no cesará jamás, aunque el lugar se ha utilizado en algunas ocasiones y con permisos especiales, como set para producciones cinematográficas y como bodega para inmuebles incautados. El acceso al hotel abandonado está restringido. Por un lado, se asegura que sobre la edificación cayó una maldición que ha vuelto inhabitable el lugar. De hecho,
el Instituto Indigenista Americano, el Consejo de Recursos Minerales y la Procuraduría General de Justicia intentaron instalarse ahí, pero por alguna extraña razón, los 3 departamentos abandonaron el sitio. Extrañamente, se han encontrado diversos altares con dibujos, objetos y fotografías de niños, los cuales aún no tienen explicación. La única certeza es que la Posada del Sol es una auténtica reliquia arquitectónica que, además de admiración, sigue emanando aires de misterio, muerte y terror desde el exterior de sus muros. La bruja de los arcos de Ipiña. La historia se desarrolló durante la época colonial. En dicha época, la Santa Inquisición era la encargada de castigar a quienes se atrevían a practicar ritos y costumbres que no eran parte de la fe católica en México. La Maltos fue miembro femenino del grupo y ostentaba un alto puesto. Además, dicen que fue una poderosa habitante de San Luis Potosí. Su residencia fue un gran edificio que hoy se conoce como los Arcos de Ipiña, o Edificio de Ipiña, en el centro de la ciudad. En aquellos tiempos, se había impuesto un toque de queda por las noches para todos los habitantes. Sin embargo, la mujer era tan influyente que se daba el lujo de salir en su gran carruaje, tirado por caballos negros para pasear por las calles. La gente le temía porque el sonido que hacía al pasar con su carruaje era catalogado como fantasmal. De ahí se desataron los rumores de que la mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Un día, la Maltos decidió castigar a 2 personas que gozaban de la protección de una familia poderosa de San Luis Potosí. Tales castigos fueron considerados injustos, por lo que fue acusada de asesinato, además de brujería, y la condenaron a muerte. En sus últimos momentos, la mujer pidió un último deseo: que le permitieran dibujar su carruaje, el que sería su última morada. Su deseo fue concedido y la Maltos comenzó a trazar su carruaje. Al finalizar, todos los presentes fueron testigos de cómo su dibujo cobraba vida y salía de la pared. Ella soltó una risa tenebrosa y burlona mientras se subía y a toda velocidad escapaba del lugar. Cuenta la leyenda que desde ese día no se volvió a ver, pero algunos pobladores dicen que en los Arcos de Ipiña han tenido lugar sucesos paranormales y que aún siguen ocurriendo. Hospital Juárez. En la esquina de Jesús María, casi esquina con Fray Servando, se encuentra uno de los hospitales más importantes y con más historia de la ciudad. Se trata del Hospital Juárez de México. Su historia comienza en 1847, cuando la invasión estadounidense obligó a acondicionar varios edificios de la ciudad como clínicas que atendieran a los heridos en batalla. Así fue como el antiguo colegio de los Agustinos de San Pablo adquirió el rol de hospital y quedó en manos de las Hermanas de la Caridad. Su labor volvió a ser requerida durante los conflictos bélicos del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque el evento histórico que más ha marcado este sitio fue el terremoto de 1985, en el que una de las torres del hospital se desplomó, terminando con la vida de cerca de 1000 personas. Es también en este hospital donde tiene su origen una de las historias de fantasmas más conocidas de México. Por supuesto, hablamos de la planchada. Se trata de una enfermera de uniforme perfectamente limpio y almidonado, que se pasea por los pasillos de los hospitales, atendiendo a los enfermos más graves en el silencio de la noche. Las historias sobre la planchada y otras versiones locales del mismo fantasma comenzaron en el Hospital Juárez a mediados del siglo XIX y se han extendido a lo largo y ancho de México. Por extraño que parezca, el tema de las enfermeras fantasmales parece estar ausente en otros países de Latinoamérica, con los que compartimos mucho folclore. La leyenda permanece hasta nuestros días, y muchos pacientes y enfermeras aún hablan de la planchada como si fuera de lo más cotidiano. Su origen es un misterio. Algunas versiones hablan de una enfermera desalmada que está pagando el precio de sus malas acciones. Otras involucran una historia de amor y un corazón roto, mientras que las versiones más modernas ubican a la planchada como una de las víctimas del derrumbe de la torre de hospitalización del Hospital Juárez.
Independientemente de su origen, hay pocos hospitales en México donde no se haya escuchado el roce almidonado del uniforme de la planchada cuando ella hace sus rondas. Fenómeno del sueño compartido. Este suceso del sueño compartido, que consiste en que dos personas pueden soñar lo mismo por el fuerte vínculo que los une, ha revelado diferentes experiencias en personas de todo el mundo. Dentro de estas experiencias, se puede presentar en dos etapas: sueños no lúcidos. Este tipo de sueños son típicamente incoherentes, en el que cada persona en el sueño manifiesta eventos revelados. Aunque las personas que comparten el sueño son conscientes de la presencia del uno y del otro, no se llegan a comunicar en el sueño y ni siquiera saben en el momento que están experimentando el sueño compartido. Sueños lúcidos. En este tipo de sueño compartido, ambos soñadores son conscientes de la presencia de la otra, pueden interactuar y son conscientes de que están en un estado de sueño, en un sueño lúcido. Los soñadores mantienen una capacidad lógica y funcional, que operan en un nivel consciente en oposición a un nivel subconsciente. Asimismo, los estudios científicos al fenómeno del sueño compartido se han mostrado muy escépticos sobre su existencia, pues algunos científicos declaran que el sueño mutuo se debe a conversaciones, reuniones y, en general, actividades compartidas de dos personas, que son procesadas en un sueño a la siguiente noche. Muchos expertos sugieren que los sueños compartidos únicamente se pueden realizar por almas gemelas, ya que tienen una conexión muy profunda, incluso cuando no están juntos físicamente. También cabe destacar que esta conexión en los sueños con nuestra alma gemela podrá efectuarse incluso si no la conocemos. Estaremos compartiendo los sueños ya desde muy pequeños. La cosa de la carretera. Trabajo como chofer en una empresa. En realidad, mi trabajo no es muy pesado, pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños. No trabajo como chofer de carga, así que mi horario laboral es durante el día. Pero una ocasión, mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia y tenía que ir por la tela para comenzar la producción. Como era una emergencia, no importaba el horario. No era mucho producto el que traería, así que me fui en mi carro. Ya era tarde, pero no era la primera vez que manejaba esas horas. El lugar quedaba lejos. Prendí el radio para hacerme compañía, y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera, una de esas que están desiertas, donde no hay mucho alumbrado. No veía ningún carro enfrente de mí. No me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor y no vi ningún carro. Volví a mirar. Parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí. Corría en cuatro patas. Era de un color café. Me dije a mí mismo que tal vez era un venado. Una excusa estúpida, pues aquí no hay venados. Sí, eso era lo más lógico, o al menos lo que quería creer. Miré de nuevo, y ahora el venado estaba corriendo tras de mi auto. Me asusté, de verdad me asusté, así que aceleré. Pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que eso no era un animal, no podía ser algo de este mundo. Nada podía correr a la velocidad a la que iba. Aceleré una vez más. Esta vez ya iba demasiado rápido. Aún así, esa cosa seguía corriendo detrás de mi auto. Me asombré al ver que algo se acercaba. De reojo vi que eso corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentí su mirada. Me veía y corría a mi paso. No quise voltear, solo aceleré. No sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía viéndome. Sé que quería que lo viera. Al notar que yo no lo haría, giró su cabeza hacia el frente. Se enfiló frente a mi auto y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe qué había sido eso. Más adelante pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces y entendí lo que les pasaba a todos aquellos que voltearon y supieron que era esa cosa de la carretera.
Chuleles. Dentro del nahualismo podemos encontrar varios casos. Uno se refiere a que el ser humano puede transformarse en animal. Un segundo caso ocurre cuando solo el alma o espíritu modifica el aspecto, sin que cambie el cuerpo. Así, el espíritu se sale del cuerpo y realiza sus actividades. Otro caso se refiere a cuando la persona se convierte en una bola de fuego. En la cosmogonía prehispánica maya de la región de Chiapas, muchos piensan que cuando una persona nace, también nace un animal. Se dice que los hostiles de Sinacantán tienen la creencia de que todos los humanos tienen un espíritu animal como guardián. Este los acompaña durante toda su vida. ¿Qué son los chuleles? Alma humana y espíritu animal. Se les llama chuleles a las almas de las personas que pueden transformarse en animales. También es la unión entre la parte animal y su cuerpo humano. Y es que, según las creencias, por cada uno corresponde un chanul o toná. Cuando la persona fallece, también lo hace su chanul. Sin embargo, su espíritu animal, conocido como guajel, regresa al inframundo y espera a su nuevo dueño. Al estar unidos, todo lo que le pase durante su forma animal repercute cuando regresa a la forma original. Por eso, si son heridos, al volver a transformarse en humano, también lo estará. Por otro lado, los chuleles se dividen en clases: pucujes, icales, iquivales, los cuales se distinguen por aterrorizar a personas. De igual forma, se dice que roban a los recién nacidos, atacan personas y hasta se convierten en bolas de fuego. Por la ventana. Les voy a contar algo que me pasó. Vivo en un segundo piso de un edificio. Mi cuarto tiene 4 ventanas, 2 grandes, una mediana y una muy pequeña. No soy muy aficionado de asomarme por ellas por la noche. Las cubro lo mejor que puedo. Por más que mi padre ha insistido en llenarlas de barrotes por la seguridad, yo me niego. Lo hace para evitar un posible robo, pero yo tengo mucho miedo de no poder salir de mi cuarto o que alguien se pueda meter en él, sobre todo por la distribución de las ventanas. Las 2 más grandes dan hacia el vacío. Si alguien quisiera meterse por ellas, podría hacerlo. Se metería por la ventana, bajando por el techo, y de igual manera, solo sería volando o escalando que llegarían ahí. De las 2 restantes, la mediana da hacia el techo del primer piso, donde tengo el más bravo de mis perros, Killer. La que sobra es demasiado pequeña como para que alguien quepa por ahí. Con todos estos detalles no me preocupa que alguien quiera meterse, pero con lo que he presenciado los últimos días, sí me preocupa que algo se meta por ahí y yo no pueda salir. Hasta hace poco era de los que pensaba que era mejor aprovechar el aire y la luz natural, así que permanecía con mis ventanas abiertas todo el día y parte de la noche mientras me dormía. Uno de tantos días, estaba sentado escribiendo un mail, cuando de reojo vi que una especie de tela blanca flotaba con el viento en una de las ventanas grandes. Pensé que posiblemente era una toalla que había dejado en el barandal de la escalera, a un lado de la ventana. Pero al salir y asomarme, el viento era nulo. Con un poco de desconfianza, me llevé la toalla de ahí para que no ocurriera de nuevo. Lo raro es que seguía viendo esa capa blanca que pasaba de lado a lado. Intentando seguir con mis actividades dentro de la habitación, aún no me sentaba cuando esa tela blanca flotaba de nuevo. No estaba recargada en la orilla como la vi la primera vez, sino en el centro de la ventana, lo cual significaba que flotaba ahí, en medio de la nada. La tela blanca dio un par de giros, formando en esos movimientos la silueta de una mujer, que se acercaba lentamente mientras un humo denso le daba manos y rostro, en el cual expresaba mucho enojo. Gritaba, pero no se escuchaba sonido alguno. La tela voló hacia la ventana, pero un viento ligero dejó caer la cortina justo en el momento en que ya iba a cruzar, y se escuchó un ruido como el que hace el polvo al chocar contra algo, tal como si fuera una cortina de hierro que le impidió la entrada. La cortina era delgada y de color claro, podía ver a través de ella, no con pleno detalle, pero sí el suficiente para darme cuenta que decenas de sombras aparecieron de pronto.
intentando entrar por esa pequeña abertura que queda entre las paredes y las cortinas. Yo estaba muy asustado. Entonces agarré una cinta adhesiva gruesa y cubrí los huecos, olvidando por completo que tenía 3 ventanas más. La más cercana de ellas era una del mismo tamaño que la que acababa de cubrir. Me di cuenta de que era demasiado tarde. No podía hacer nada porque el miedo me invadía. Entonces vi una mano huesuda, polvorienta, con ropas viejas y desgarradas. Había anclado sus uñas en el marco de la ventana, haciéndolo crujir, rompiéndolo lentamente para que yo no lo notara. En el momento en que volteé, intentó tomarme por el cuello, alcanzando a cortarme la barbilla. De pronto, así como aparecieron, se fueron, sin dejar más rastro que la mancha de polvo en mi cortina. Ahora he sellado las 2 ventanas pequeñas, por dentro y por fuera, cubriéndolas con madera, y aunque al parecer solo una tela basta para detener a todo aquello que se quiere meter, por precaución cubrí las ventanas grandes con cartón, pues con este no puedo ver a través de ellas, y si aquello sigue afuera, no me doy por enterado. Por mi parte no creo en fantasmas, tal vez aquello no lo fue. Los fantasmas atraviesan paredes, y lo que yo vi solo intentaba meterse por las ventanas. Una simple tela les estorbaba. Fue una experiencia horrible, pero superé el miedo y así pude resolver y evitar que esa mano huesuda traspasara la ventana. Si no quieres pasar por una experiencia tan particular como la mía, cubre bien tus ventanas, sobre todo si están cerca de tu cama. Cuando llega tu hora. Mariana era una anciana que vivía sola con su mejor amigo, un perrito criollo llamado Luca, y su nieta Liz. Ellos eran los únicos que la acompañaban todo el tiempo, ya que sus hijos la habían dejado a su suerte. Rara vez la visitaban. Mariana había enfermado, al grado de ya no poder levantarse de su cama. Una tarde, mientras Liz aseaba la casa, escuchó que su abuela platicaba con alguien. «Viejito, qué bueno que ya llegaste. Ahorita le digo a tu nieta que te sirva de comer». Lucas se puso inquieto y empezó a rasguñar la puerta de la recámara de Mariana. Liz pensó que había escuchado mal y decidió preguntarle a su abuela. «Abue, ¿con quién estás hablando?» «Con tu abuelo, hija», contestó la abuela. «¿Ya le serviste la comida? De seguro viene cansado de tanto trabajar». Liz no sabía qué decirle. Estaba confundida, pues su abuelo tenía años de haber fallecido. Pasaron los días y Mariana mostró mejoría, pero seguía extrañamente mencionando a seres queridos que ya habían muerto. Liz pensaba que su abuela ya alucinaba por la edad. Una noche, cuando Liz estaba a punto de acostarse a dormir, escuchó que Luca le ladraba desesperadamente algo. Liz pensó que tal vez era algún vecino y salió a ver qué era lo que pasaba. Luca salió encarrerado y empezó a ladrarle algo en aquella inmensa oscuridad. En eso, escucha que su abuela gritaba que no se quería ir, que la dejaran en paz. Liz corrió a ver a su abuela para tratar de calmarla. «Abue, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? ¿Quién te quiere llevar?» «Tu abuelo, mi mamá, doña Lucía y mi hermano Cuco. Quieren que me vaya con ellos y yo no quiero, hijita. Diles a todos esos que están afuera que se callen, que quiero dormir». Liz empezaba a asustarse, pues afuera no había nadie más que Luca, ladrándole a la nada. Luca se la pasó ladrando toda la noche. Al día siguiente, Liz fue a la recámara de su abuela para avisarle que sus hijos habían venido a visitarla, pero Mariana no respondió. Había fallecido durante la noche. Luca todo el tiempo estuvo ladrándole a los espíritus que rondaban la casa de Mariana y que solo él y su ama podían ver. Cuenta la gente que cuando están por morir, algunas personas o sus seres queridos fallecidos se hacen presentes y los acompañan hasta el final. Criatura de las montañas blancas.
A finales de octubre de 1995, Tango y su familia, incluyendo el perro, buscaban un lugar adecuado para acampar en las montañas blancas de Arizona. El sol ya estaba empezando a desaparecer detrás de las montañas y aún no habían encontrado un lugar. Todos estaban cada vez más cansados, y el camino de tierra que recorrían se hacía cada vez más estrecho y oscuro. Cuando los árboles se cerraron alrededor de su coche, el padre de Tango, que estaba al volante, se dio cuenta de que no iba a encontrar un buen lugar en este camino y decidió dar la vuelta. Su papá detuvo el auto y comenzó a hacer una vuelta de 3 puntos para regresar en la otra dirección. Fue entonces cuando vieron algo bastante inesperado. Al dar la vuelta a la mitad del camino, vimos a una niña pequeña, dice Tango. Estaba hecha jirones y nos miró. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo, como si hubiese visto un fantasma. Mi padre bajó la ventanilla y preguntó: ¿estás bien? La niña tembló y dijo: no deberías estar aquí. Por favor, vuelve. El padre de Tango estaba confundido. ¿Necesitaba ayuda esta niña? ¿Qué intentaba decirles? La niña repitió la misma frase. La madre de Tango estaba asustada y finalmente dijo: volvamos, mejor regresemos. Su padre terminó dando la vuelta al auto y se dirigió en otra dirección. Unos 30 minutos más adelante, finalmente encontraron un lugar para acampar. Curiosamente, ya nadie parecía sentirse cansado. Descargaron el coche, instalaron las tiendas de campaña y construyeron una hoguera caliente. Mientras se sentaban alrededor del fuego, no pudieron evitar tratar de resolver su experiencia con la niña extraña. De repente, el padre de Tango dijo: «Shh, silencio». Su mamá se rió porque siempre estaba haciendo bromas, pero esta vez hablaba en serio. Su cara se volvió blanca y estaba claro que todos ellos se sentían golpeados por la sensación de que estaban siendo observados. Miré alrededor del bosque, mi corazón palpitando rápidamente, recuerda Tango. No escuché nada, pero tenía miedo. Un escalofriante rugido vino del bosque. ¿Qué fue eso? Tango estaba a punto de gritar de terror. Los arbustos crujieron y algo salió disparado del bosque hacia la luz del fuego. Tenía dientes afilados y no tenía pelo, dice Tango. Era del tamaño de un oso, pero sus ojos eran amarillos. Estaba congelado de miedo. Permaneció de pie durante 10 segundos en la luz y luego galopó hacia el bosque. Estaba horrorizado. Mi perro estaba lloriqueando y enroscó su cola entre sus patas. Esta fue la experiencia más horrible de mi vida. Esta criatura era extremadamente delgada, parecía de carne y hueso. Esta imagen perturbadora de esa cosa se implantó en mi cabeza para siempre. Nunca te duermas con sed. No vayan a dormir con mucha sed, ni dejen que los niños lo hagan, ya que al dormir con sed, provoca que su alma se desprenda de su cuerpo, un viaje astral, para buscar agua, o sea, energía. Y si en ese viaje tardan demasiado, se puede romper el cordón luminoso, o el hilo de plata, haciendo que su alma se pierda en una dimensión alterna, con la consecuencia de atraer a alguna entidad maligna. Ya que cuando se está en esta etapa del sueño del viaje astral, somos más vulnerables a todo este tipo de fenómenos, y entes que quieren poseer tanto tu alma como tu cuerpo. Tal vez esta sea una explicación del por qué soñamos con agua revuelta, agua sucia o que nos ahogamos. Es una forma en que nuestra alma nos avisa por medio de la angustia que ya debemos despertar. Esta, entre otras cosas, solo es parte de lo que la gente cuenta. La Dama de Negro, Panteón Inglés. Cuentan que hace algunos años, allá por 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro, en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que me lo contaron son de intachable conducta, y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón minero, y casi todos coinciden en sus relatos, salvo algunas pequeñas diferencias. Como casi todas las apariciones,
no tienen una hora o un día preciso para hacerse presentes a los humanos, y así ha sucedido con esta dama. En las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que muere en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya fallecieron, pero en este caso, no hay antecedentes de que hubiera muerto en esa forma dicha dama. Más bien, algunas personas piensan que tiene que ver con el monumento al ingeniero J.J. Clifford, que murió en un accidente en ese lugar, y los mineros de la mina, la Purísima de Mineral del Monte, lo construyeron a su memoria. Pues precisamente en ese lugar es donde a veces se aparece la dama vestida de negro, con sombrero y velo. Siempre escoge las noches con más neblina, y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche. Nos cuentan que don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler, y que una noche iba para Pachuca como a las 2 de la madrugada, cuando al llegar al monumento al ingeniero Clifford, vio a una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas para que se detuviera, y por la neblina no vio su automóvil, que pensó se le había descompuesto a dicha dama. Así es que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio. Dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada. Por fin, llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver don Refugio que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, dicen que don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real a Pachuca. En otra historia, don Jaime nos cuenta que por el trabajo que desempeñaba, casi durante un año tuvo que viajar a las 3 o 4 de la mañana de Real del Monte a Pachuca. Él naturalmente no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor alguno. Cuando una ocasión en que había mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro, y pensando que había sufrido algún accidente se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca, y se subió a la camioneta. Don Jaime trató de hacer plática con la desconocida, mas no tenía respuesta, y la única explicación que dio dicha señora es que andaba buscando a una persona y que por favor la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Don Jaime le dijo que lo disculpara, pero tenía que entrar a trabajar, por lo que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime, cuando acabando de pasar la capilla a la Virgen de Guadalupe, que se encuentra como a 3 curvas de donde levantó a la dama, esta ya no estaba dentro de la camioneta? Desde esa ocasión, don Jaime prefiere viajar acompañado de su esposa. Y así como estas, hay varias narraciones de personas que se les ha hecho presente la dama de negro. Si algún día te la encuentras en una noche de neblina, súbela a tu auto y pregúntale el porqué de su presencia. A lo mejor tú sí la puedes ayudar, o quién sabe, si tú eres la persona que ella busca. La niña que le rezaba a Lucifer. Hace ya mucho tiempo que Alondra, una pequeña inocente y sin malicia alguna, era observada con sorpresa y creciente preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña, al grado de llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban su protección a la bebita. Le invitaron a cenar y observar detenidamente el comportamiento de la niña, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. La niñita se despidió y se dirigió a su habitación, así que los papás pidieron al padre ir con ellos. La oración comenzó normal, algo así como: y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. Amén. El padre se horrorizó de semejante cosa, pues a pesar de todo, la conducta de la nena era intachable. Lamentablemente, la bebé un día sufrió un terrible accidente y falleció. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su bebita, y lloraban su miseria, cuando de la nada
arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar u otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegantísima, jalada por 6 percherones negros, y al frente del cortejo, un hermoso joven de piel blanca como la nieve, cabello negro y sedoso, ataviado finamente con un traje de gran gala negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Inició la misa de cuerpo presente. La iglesia estaba a tope y el joven en primera fila seguía llorando sin mirar a nadie sino la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpecito. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí en su solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente el cortejo partió al cementerio, y así llegaron al sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, aquel joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de la niña? Y como si hubiera leído sus mentes, aquel joven volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo: por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí, ni una sola noche. Los padres pensaron que se trataba de un maestro de la bebé y le preguntaron por su nombre. El joven se alejó y dio la vuelta diciendo: debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija y bendice a Lucifer porque nadie pide por él. Así que yo pido por todos. La Guay Chiva, la bruja cabeza de chivo. Rafaela era una mujer normal. No daba muestras de que fuese una bruja, ya que durante años estuvo engañando a su esposo don Severiano Tzek, mejor conocido en el pueblo como don Tula, quien no se imaginaba lo que su esposa hacía por las noches, ya que aprovechaba que llegaba cansado de tanto trabajar durante el día en su paraje y que solo terminaba de cenar y se disponía a irse a recostar para descansar. Mientras, Rafaela se quedaba en la cocina a lavar los trastes. Al ver que su marido se dormía, se quitaba la cabeza invocando al diablo para convertirse en una chiva. Luego iba donde su marido dormía, daba 9 brincos a la derecha y otros 9 a la izquierda para que tuviera un sueño profundo y no despertase hasta la mañana siguiente, para que así no se diera cuenta que su esposa salía a asustar a cuanto infortunado se encontraba en la noche. Con un berrido infernal recorría las calles de Telchac, por lo que la gente ya no salía por miedo a ese huay. Muchos lugareños se organizaron para cazar a la hechicera convertida en animal, pero era inútil. Las balas no le hacían nada, y los valientes cazadores terminaban cargando mal aire y morían, por lo que la gente de Telchac le tuvo miedo a este ser maligno y nadie se atrevía a terminar con él. Un día don Tula se encontró a su vecino don Tacho, quien le comentó que todas las noches escuchaba los berridos de un extraño ser, que provenían del rumbo por donde él vivía. Don Tula le contestó que él no escuchaba nada, ya que cuando se acostaba se quedaba profundamente dormido hasta la mañana siguiente. Una tarde, cuando la noche empezaba a caer, don Tacho regresaba de haber bebido en la cantina del pueblo, pero las copas se le bajaron al ver que en la casa de don Tula salió un extraño ser con cuerpo de mujer, pero con cabeza de chiva. Al darse cuenta que era la Huay Chiva, corrió despavorido y como pudo entró a su casa y le contó a su esposa que se dio cuenta que su vecina
era la bruja que asustaba en el pueblo. Los dos decidieron callar el secreto de Rafaela, por miedo a que les hiciera algún daño. Los rumores en el pueblo empezaron a salir, hasta que un día don Tula, regresando de su trabajo, decidió pasar a visitar a su madre. Al verlo, la señora se dio cuenta que su hijo estaba enfermo, sin peso y todo demacrado. La señora había escuchado los rumores de que su nuera era una bruja, y le dijo a su hijo lo que se contaba de Rafaela en el pueblo. Don Tula no solo no le creyó, sino que se fue molesto con su madre, pues la señora le insistió que vigilara lo que su esposa hacía por las noches. Durante el camino, don Tula estaba pensando en todo lo que había escuchado. Esa misma noche, después de cenar, se fue a recostar a su hamaca y fingió que estaba dormido. Al ver que su esposa tardaba mucho en entrar a dormir, salió a ver lo que hacía. Pero fue grande su sorpresa al ver a su esposa sin ropa, hincada, y diciendo una especie de oración que no entendía. Don Tula le habló, pero Rafaela no le hacía caso. Al ver que entraba en trance y se quitaba la cabeza, don Tula del miedo cayó al suelo, por lo que sus ojos se estaban viendo. Cuando vio que le crecían pelos por todo el cuerpo y en los pies y las manos le salían pezuñas y cabeza de chivo, como pudo el señor salió de su casa aterrorizado por lo que había visto. Corrió a casa de su madre, quien se levantó para abrir la puerta, para ver quién estaba por tirarla de los golpes que le daban. Al ver que era su hijo y el estado en cómo venía, se asustó y más cuando don Tula le contó todo lo que su esposa hacía. Le pidió a su madre que fuera a su casa. Al llegar, vieron la cabeza de Rafaela en el suelo. La mamá de don Tula agarró sal y ruda y se la untó por todo el cuello, y así esperaron hasta el retorno de la bruja. Cuando empezaba a amanecer, escucharon los berridos que se acercaban a la casa. Al momento de entrar y tomar su estado normal, quiso colocarse la cabeza, pero no pudo, ya que ésta no pegaba. Al ver lo que le habían hecho, pegó un fuerte grito y nuevamente se convirtió en chiva y salió corriendo de la casa. Cuando el pueblo se enteró de lo que había pasado, fueron a casa de don Tula, quemaron la cabeza de la bruja y salió una batida para cazarla. Las balas que utilizaron fueron rociadas con agua bendita y sal. Cazaron a la bruja Rafaela cerca de los montes de Yobaín, recobrando su estado normal. La trajeron hasta Telchac, donde la quemaron. Se dice que sus cenizas fueron puestas en una cripta en la iglesia, donde se puso una inscripción en latín para que ya no vuelva a salir a asustar al pueblo. La criatura de los pies al revés, Quintana Roo. Conocido en Quintana Roo como Juan del Monte y en toda la zona de la península de Yucatán, esta es una versión de aquel terrible ser. Las leyendas son aquellas historias que nos contaban nuestros abuelos. Pueden ser verdaderas o fantasías narradas, que van pasándose de generación en generación. En una reunión familiar, generalmente los más grandes de la casa cuentan estas historias. Algunos pueden decir que es de terror, otros que son historias de lo que comúnmente pasa en los montes. Sin embargo, es un momento para compartir con la familia, con los amigos o con nuestros compañeros de misión. Este es el caso de un soldado, que es parte de una familia en el sur de Quintana Roo y que contó su historia acerca del terrible ser del que todo mundo habla en toda esta región peninsular, pero que nadie sabe a ciencia cierta qué es o de qué se trata. ¿Es un humano? ¿Será un animal? ¿La combinación de estos dos? ¿Un terrible monstruo? ¿Una calamidad? ¿O tal vez un terrible mal? Hace poco más de 50 años, comenzó a construirse la ciudad de Cancún. En un principio, esta ciudad era pensada únicamente para los turistas. Sin embargo, la gente que atendía a estos turistas necesitaba un lugar donde quedarse. Es natural que posteriormente la ciudad comenzara a crecer, pero en un inicio todo era selva. Y fue cuando un grupo de soldados fueron enviados hasta este lugar. Sin embargo, les agarró la noche y tuvieron que improvisar un campamento. Abrir algunas casas de campaña y otras las formaron por ahí. Encendieron una fogata y uno se quedó despierto para hacer guardia. Eran cerca de la 1 de la mañana, cuando el soldado de guardia llamado Armando comenzó entre sueños a escuchar algunos ruidos extraños. Eran aves que revoloteaban mientras hacían ruido como si estuvieran aterrorizadas. Pensó que algún jaguar había atacado a alguna de sus presas y por eso éstas habían emprendido el vuelo.
Sin embargo, esto no era así, puesto que esos sonidos se repetían más y más y se acercaban a ellos. Los pájaros que estaban en la zona comenzaban a desesperarse también. En ese momento, decidió despertar a sus compañeros, que no eran más de 10. Se acercó a uno de ellos y le dijo que se despertara, que algo venía y que no hiciera ruido. Este pasó la información y despertó al siguiente, y al siguiente, así hasta que los 10 estuvieron despiertos. Se escuchaba cómo se caían árboles y cómo unos pasos se acercaban. No sabían qué hacer en ese momento, pues a pesar de estar entrenados, jamás pensaron que en una selva tupida y espesa habría enemigos tan peligrosos que hasta los animales de la zona se ahuyentaran. De repente, un terrible olor se apoderó de la zona, una mezcla entre excremento y sangre fría, combinado con tierra húmeda y moho. Esto significaba que lo que venía se pondría mal, puesto que era algún tipo de animal que nadie conocía. Los jóvenes soldados comenzaron a trepar los árboles, uno a uno hasta que quedaron a salvo. Sin embargo, uno de ellos, llamado José, tuvo la desdicha de pisar una rama seca. Esta se quebró y él terminó en el suelo de la selva inconsciente. Para este momento, todo era demasiado tarde, puesto que aquella cosa estaba muy cerca. De repente, comenzaron a salir corriendo despavoridos de entre la selva, venados, tapires y hasta un jaguar. Se apareció este ser, esta criatura de cara enojada, enormes dientes y cerca de 4 metros de altura, cuerpo peludo de apariencia humanoide, pero con una característica singular: tenía los pies al revés. Esto no le permitía caminar o desplazarse tan rápido. Sin embargo, el tamaño de sus piernas le daban una mayor ventaja. Este ser de apariencia terrible tenía en una mano un pedazo de un venado. El terror se apoderó de todos, más porque esta criatura pasó cerca de José. Sin embargo, José no se movió, y aquella cosa lo ignoró por completo. Este ser se fue directo hacia donde estaba la fogata, y con sus enormes pies al revés, comenzó a apagarla. Este raro humanoide terminó de hacer esa labor y siguió su camino. El hedor era demasiado, y aunque esta criatura se alejó, el terror de los soldados no se pudo oír. Lo curioso es que cuando este ser vivo se alejaba, las marcas de sus pies señalaban lo contrario, por lo que si alguien intentaba ir a buscarlo no lo encontraría, y si alguien intentaba huir de él, lo vería de frente. La habitación maldita. Eran principios de junio en Baja California. Para ser exactos, el 11 de junio del 2010 en Ensenada. Yo cursaba 6º año de primaria. Era época de vacaciones de verano. Todos mis amigos y yo estábamos viendo el partido de fútbol en el salón. En esa ocasión, se enfrentaba México contra Sudáfrica, cuando nos llegó la noticia de que ya era hora de partir al campamento. Olvidé mencionar que, para celebrar que ya íbamos a entrar a la secundaria, mis compañeros y yo organizamos un campamento. Todos estábamos muy entusiasmados por ese acontecimiento. Durante el viaje, nos avisaron que íbamos a un retiro espiritual. Mi escuela es católica, a San Antonio de las Minas. Dicho viaje duró como 1 hora y media, si mal no recuerdo. Cuando llegamos, tuvimos que realizar muchas actividades. Era de noche, ya habíamos armado las tiendas de campaña y nos moríamos de hambre. Una vez que comimos, un historiador del lugar nos dijo que ahí, en 1998, había ocurrido un asesinato en el último cuarto del hotel. No recuerdo si era el 13 o el 14. La historia que nos contó fue la siguiente. Un matrimonio con su hija se quedó en este cuarto. La esposa salió a comprar algunas cosas, quedándose solo el señor y su hija. El hombre, que era alcohólico y drogadicto, tuvo una alucinación y creyó que su hija, alrededor de 4 o 5 años, no recuerdo bien su edad, era una especie de monstruo, y la apuñaló hasta matarla. Después, se quedó dormido. Su esposa regresó de hacer unas compras y vio al hombre dormido y a su hija tirada en el suelo sobre un gran charco de sangre. La mujer llamó a la policía y el hombre fue a la cárcel. Nos ofrecieron entrar al lugar de los horribles hechos. Sinceramente, me dio mucho miedo estar ahí. Mis amigos y yo entramos inmediatamente y sentimos cómo bajaba la temperatura. Al estar adentro, me persiné y empecé a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Mis amigos y yo vimos las sábanas de la cama. Todavía estaban manchadas de sangre. El piso y las paredes también. Nos sentamos en la cama y sentí como si alguien me hablara al oído. Sentí una respiración en mi cuello.
Yo sabía que no eran mis amigos porque estaban demasiado asustados como para hacer ese tipo de bromas. Recuerdo muy bien el aspecto del cuarto. Entrabas y veías la cama, un espejo, un estante y la entrada al baño. Me vi al espejo y sentí como una mano pequeña me tocaba. Volteé y no había nadie. Mis amigos también querían revisar el baño, pero yo me cansé de estar ahí y salí de la habitación. Esperé a mis amigos con muchas ansias y nos fuimos corriendo del lugar. Cuando nos fuimos del edificio, eché una última mirada y vi una figura negra en la ventana. Originalmente teníamos planeado dormir ahí, pero como había llovido muy fuerte, había goteras y decidimos irnos a dormir en las recámaras del otro edificio. Nuestras casas de campaña estaban mojadas por dentro. Los hombres en un cuarto y las mujeres en otro. Recuerdo muy bien que nos dijeron que si hablábamos mucho a la hora de dormir, nos enviarían al cuarto embrujado. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.